Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a practicar sobre la concurrencia de Dios, dentro del tema la providencia de Dios. Para hablar sobre la concurrencia, primeramente vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios su bendición y su guía. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque es a través de Él que recibimos bendición tras bendición. Estamos vivos y sanos gracias a ti, que nos sostienes, nos mantienes. Recibe alabanza, gloria, gratitud de nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesucristo. Te rogamos también que nos bendigas en el estudio de tu bendita palabra y que esto nos lleve a darte más gloria, más alabanza, que nuestro corazón se desborde de gratitud y que podamos compartir a otras personas de este maravilloso conocimiento de que tú estás en medio de todas las situaciones que ocurren en este mundo y en esta creación. Tú estás gobernando. A ti la alabanza, la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, vamos a empezar pues el tema de la concurrencia y vamos a hablar de la definición de concurrencia. ¿Qué es concurrencia? Bueno, Dios coopera. Esa es la concurrencia. Dios coopera con las cosas creadas, con todo el universo, con la tierra, con los ángeles, con los animales, con los seres vivos, con las personas. Dios coopera con las cosas creadas en toda acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas que actúen como actúan. Esto quiere decir que Dios está continuamente cooperando. Continuamente Dios interviene, no nada más en la historia humana, sino en los eventos físicos que ocurren en la naturaleza. Aún en las situaciones que parecen azar, Dios está ahí. Vamos a empezar el tema platicando de que en Efesios nos dice claramente que Dios está interactuando en toda su creación para que su creación haga el plan, propósito que Él ya tiene definido. Dice así: Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Dios ya tiene un plan maestro y nada le falta, nada le sobra. Todo se llevará a cabo en tiempo y forma. Para cuando nuestro Señor Jesucristo vaya a venir por su iglesia, Dios ya tiene preparado el día y la hora. El Señor Jesús dijo: nadie sabe, solamente el Padre lo tiene en su potestad, el día y la hora en que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, en que el Señor Jesucristo vendrá a implantar un reino milenial de paz, de justicia. Así que Dios tiene todo bajo control. Y Dios tiene relación con la creación inanimada, sosteniéndola. Vamos a ver pues en este título que dice creación inanimada, Dios tiene una cooperación con esta creación inanimada. Vamos a ver aquí cómo es que Dios hizo leyes físicas que cumplen la voluntad de Dios y de esta forma se cumplen sus propósitos. Vamos a ver en Job 26:7 que habla acerca de la ley de la gravedad. Veamos cómo dice Job: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío. Y vean ustedes, y cuelga a la tierra sobre la nada. Antes de que se inventase el nombre de la ley de la gravedad, ya Job la reconocía, porque Dios es el que ha inventado todas las leyes de las termodinámicas, las leyes físicas, las leyes químicas, para que su creación se comporte como tiene que comportarse, para que
se cumplan los propósitos de Dios. Vamos a ver aquí, en este siguiente versículo, cómo las leyes de la genética, las leyes de Mendel, se cumplen en que los hijos tienen las características de los padres. Veámoslo así. Dice, después dijo Dios que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Y vean ustedes, estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió desde el principio. Maravillosamente, cuando Dios creó, por ejemplo, a un pato, va a tener patitos con las mismas características que el pato adulto. Ustedes han visto un patito recién nacido, ¿verdad? Es exactamente igual que un pato adulto, pero en pequeño. Como Dios lo ha creado, y ese patito lleva todas las características genéticas del padre y de la madre. Así, bueno, pues Dios está concurriendo, cooperando con toda su creación para que ésta actúe como debe de actuar. Vamos a ver en el siguiente versículo lo que nos dice. En el Salmo 135:7 nos habla sobre el ciclo del agua. Hace Dios que las nubes se eleven sobre toda la tierra. Acuérdense que las nubes provienen de los mantos, de los cuerpos de agua, de los océanos, de los mares, de los lagos, y se elevan gracias al sol que evapora el agua, y después se condensa el agua en las nubes y llueve. Dice así, envía relámpagos Dios junto con la lluvia. Entonces viene el agua de los mares y llueve y suelta el viento desde sus depósitos. Aquí vemos cómo Dios interactúa de tal forma de que se cumplan sus propósitos. Esto me recuerda los tiempos del profeta Elías, ¿sí? Y el rey malvado que estaba gobernando Israel en aquel tiempo. Y cómo este rey malvado con sus súbditos se habían apartado de Dios y habían buscado adorar ídolos, dioses falsos. Y en el monte Carmelo se reúne Elías juntamente con los falsos profetas de Baal y ofrecen a sus dioses un sacrificio, el cual, este sacrificio, no es quemado. Esa era la prueba vital. Cuando le toca a Elías, él ora pidiéndole a Dios su respuesta, y del cielo baja fuego y quema toda la ofrenda. Después de esto, había habido una gran sequía para llamar la atención del pueblo hacia Dios. Después de esto que ocurre en el monte Carmelo, la gente rechaza a los sacerdotes malvados y falsos de los dioses de Baal y los llegan a matar. A 400 sacerdotes son degollados y el pueblo busca de Dios. El pueblo se arrepiente de sus pecados. Luego de esto, Dios envía lluvia. Y entonces Elías manda a su siervo a observar en el monte y dice, cuando veas que viene la nube, me avisas. Y se vio al fondo en el mar un puntito oscuro. Y después dice el criado, Señor, se ve una mancha de una nube como el puño de la mano de un hombre. Elías sabía que venía una gran tormenta y se apresura a bajar del monte porque efectivamente cae un tormentón. Así, bueno, pues Dios envía el agua, Dios envía la lluvia, y en este caso en base a que el pueblo se arrepintió de su maldad. Había habido sequía para castigo de aquellos que no buscaban de Dios. Ahora había lluvia para bendecir a los que se habían arrepentido y buscaban el rostro de Dios. Bueno, sigamos leyendo entonces el siguiente versículo, cómo Dios interactúa con su creación.
En Mateo 5:45 leemos lo siguiente: pues Él, Dios, da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y también envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Dios en su bondad muchas veces da el sol y la lluvia, la nieve, a todos por igual. A veces, como acabo de comentar, retiene el agua, retiene la nieve como una llamada de atención a la gente para que le busque. Pero Dios está interactuando continuamente con las personas y hace una cosa o hace otra para llamarlos así, porque Dios quiere la vida de las personas. Dios no quiere que mueran y por lo tanto nos da una y otra más oportunidades para reconciliarnos con Él. Bueno, el siguiente punto es acerca de que Dios interactúa o coopera con la creación biológica. Con la creación biológica me refiero a las plantas, a los animales y a los seres humanos. En este siguiente versículo vamos a ver cómo nos dice que todos dependen de ti, de Dios, para recibir el alimento según su necesidad. Todos, cuando tú lo provees, ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Pero si te alejas de ellos, se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Todos los seres vivientes estamos esperando de Dios que con su mano maravillosa nos dé el sustento. Tú podrás decir, pero si yo lo trabajo, ¿cómo es que Dios me da el sustento? Bueno, ¿quién te da la fuerza? ¿Quién te da la sabiduría? Tú, gracias a esa inteligencia que Dios te ha dado, pudiste estudiar, pudiste aprender un oficio, buscaste un trabajo y entre varios que habían solicitando el trabajo, te lo dieron a ti porque tú eres muy bueno en hacer tu oficio, tu trabajo. Y esta es una de las razones por las que tienes trabajo. Dios te dio esas aptitudes. Luego Dios te da la salud para que puedas trabajar, porque si estás enfermo es imposible. Así bueno pues, Dios nos da todas las cosas, de tal forma de que se cumplan sus propósitos buenos para cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo en el siguiente versículo Dios nos dice lo siguiente. En Mateo 6:26 dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Alimenta las aves del cielo. Y además de esto, ¿no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Así que Dios tiene cuidado de las aves, pero también tiene cuidado de ti. Y tú eres mucho más importante que millares de aves. Así que démosle gracias a Dios porque Dios tiene interés en ti, cuidado en ti, así como también de las aves. Bueno, Dios interactúa aún en situaciones de azar con el ser humano. Acontecimientos que parecen suceder al azar. Cualquiera ha tirado un par de dados. Dice, doble 6. Pero, ¿sabes que al tirar los dados caen de acuerdo a la voluntad de Dios? Dice así en Proverbios lo siguiente: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Más claro ni el agua. Pero te voy a dar un ejemplo en el libro de Jonás. Dice lo siguiente: cuando Jonás se había apartado del mandamiento de Dios de ir a Nínive y predicar a los ninivitas el arrepentimiento, Jonás tomó un barco que iba con rumbo a Tarsis, una ciudad que estaba del otro lado del mundo. Y al ir en el barco, Dios desató una tormenta, de tal forma de que el barco parecía que se hundía. Y entonces los marineros
echaron suertes para saber sobre quién recaía la culpabilidad de la situación. Veamos cómo dice la Biblia. Entonces la tripulación echó suertes, jugaron dados para ver quién había ofendido a los dioses de ellos. No sabían que Jonás había desobedecido al Dios único y verdadero, causado tan terrible tempestad. Y cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Aquí tenemos un ejemplo muy vívido de que las suertes o los juegos del azar, que aparentemente son al azar, Dios los controla. Dios interactúa con todo el universo, no se le escapa nada. Bendito es Dios. Así, bueno, pues podemos darle gloria a Dios de que tu vida y mi vida en cada momento está bajo el control de Dios. Mira, a mí a veces me sucede que voy llegando a la esquina para tomar mi transporte y me faltan 5 pasos y de pronto pasa mi autobús. Ay, digo, ¿cómo es posible? Tendré que esperarme otros 20 minutos para que vuelva a pasar el siguiente autobús. A veces me enfado. Digo, estaba yo apenas a 10 segundos. Pero Dios tiene control de esa situación. Así que ya no me enojo. Digo, Señor, gracias. Tú sabes por qué. Y no me entero de que ese autobús que yo perdí sufrió un accidente o que lo hayan asaltado. No. Lo más probable es que no pasó absolutamente nada. Pero Dios quería que yo tomara el otro autobús. No sé por qué. Pero algún día en el cielo Dios me dirá el por qué. Sigamos leyendo. Nosotros vemos que hay acontecimientos plenamente causados por Dios y plenamente causados por los hombres. Vamos a ver este texto un poco largo en el libro de Jeremías. Dice lo siguiente: no provoquen mi enojo, dice Dios al pueblo de Israel, al rendir culto a ídolos. No me provoquen enojo. Y sigue diciendo Dios: ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Dios le dijo al pueblo de Israel desde un principio en el libro de Deuteronomio que Dios les ponía el camino de la vida y el camino de la muerte. Y fue muy claro diciéndoles que si ellos obedecían a Dios, cumplían sus mandamientos, amaban a Dios con todo su corazón, su mente, su fuerza y su alma, esta tierra donde yo los estoy introduciendo, dice Dios, fluirá leche y miel. Ustedes podrán cultivar su parra, su olivo, su vino, y tendrán a su esposa como una planta que da grandes y maravillosos frutos, llenos de hijos. Disfrutarán sus casas, sus cosechas, su ganado no se enfermará. Dios te va a bendecir si tú amas a Dios de tu corazón, si tú obedeces a Dios con tu corazón. Y después Dios advierte: pero si tú, les dice claramente, te alejas de Dios y sigues a los dioses ajenos que no son dioses,
le das la espalda a tu Dios que te ha introducido a esta tierra buena, otra vez, que fluye leche y miel, entonces yo traeré castigo sobre ti. Cerraré, dice, los cielos y no caerá lluvia. Habrá plaga sobre tus animales, sobre tus sembradíos. Y además te voy a destruir. Y esto pasó muchísimo antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Muchos siglos después ocurre lo que Dios había dicho. Y aquí le está diciendo que Él, Dios, traerá al rey de Babilonia, un rey poderoso, con su ejército fuerte para destruir a Israel. ¿Quién trae a este rey Nabucodonosor y su ejército? Dios. Entonces aquí el rey Nabucodonosor pensaba que era de sí mismo que obtenía esos triunfos. Pensaba que su ejército poderoso era el más valeroso y temido, y por eso obtenía continuamente victorias en las batallas que se desarrollaban. Una parte es así. Ellos hacían su mejor esfuerzo, el ejército de Nabucodonosor, pero también la otra parte es que Dios concurre para que se cumplan los propósitos de Dios. Así que aquí vemos que participa tanto el humano como Dios para llegar a un fin, a un propósito. En este caso, castigar al pueblo de Israel. Tiempo después, cuando el pueblo de Israel fue exiliado hacia Mesopotamia, hacia Babilonia, estuvieron allá 70 años de castigo. Y si ustedes buscan en los libros de historia, encontrarán que cuando el pueblo de Israel regresó a la tierra de Canaán, nunca más se desviaron buscando ídolos falsos. Ellos buscaron a Dios de su corazón. Ya no había en la tierra de Israel ídolos de barro, de piedra, de cerámica que adoraran. No, ahora sí se convirtieron en un pueblo completamente de Dios, en un pueblo monoteísta, en un pueblo fiel con Dios. Así pues, vemos que esta porción que nosotros leemos, que se oye ruda, que se oye cruel, que se oye violenta, fue necesario para depurar al pueblo santo de Dios. Bueno, ahora vamos a ver acerca de la interrelación que tiene Dios con los asuntos nacionales de las naciones de antes y de ahora. Veamos el siguiente versículo, como nos dice en Job 12:23. Dios levanta naciones y las destruye. Él puede levantar ahora a China como la primera potencia mundial y desplazar a Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, a un segundo o tercer lugar. Vean ustedes, ante nuestros ojos se puede cumplir esto. Pero lo que sí sabemos es que Dios levanta naciones y las destruye. Hace crecer a las naciones y las abandona. Claro, ¿verdad? Veamos el siguiente versículo. ¿Cómo nos dice? En Hechos 17:26. De un solo hombre, dice Pablo, que está predicando, creó todas las naciones de toda la tierra. ¿Quién es ese hombre? Adán. De antemano, Dios decidió cuándo se levantarían las naciones y cuándo caerían las naciones, y determinó los límites de cada una de esas naciones. Ha habido imperios mundiales enormes. Tenemos el imperio hitita, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio mongol, y ha habido diferentes imperios, y todos ellos se han levantado en un momento dado de la historia y han caído. El imperio azteca o mexica, el imperio inca de este lado de América, y Dios es quien ha levantado y ha dejado caer a estos imperios o naciones. Veamos el siguiente versículo nuevamente sobre este tema
¿Qué nos dice la Biblia? En Hechos 17:26, continuamos con todos los aspectos de la vida. Dios tiene control de todos los aspectos de la vida, tu vida y la mía. Vamos a ver estos versículos, cómo uno puede decir, pero si yo tuviera esto, haría aquello o esto. Vamos a ver cómo dice la Biblia. En Salmo 139 dice, me viste antes de que naciera. Dios ya te conocía. Dios ya me conocía. Desde antes de que naciéramos. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. ¿Y qué más dice? Cada momento fue diseñado. ¿Quién lo diseñó? Pues Dios. ¿Antes de qué? Antes de que yo naciera. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Así que déjame decirte que si tú piensas que tu vida hoy pudiera ser mejor si las circunstancias de tu existencia hubiesen sido diferentes, tú serías ahora otra persona. Dale gracias a Dios, porque las circunstancias de tu vida te han llevado donde estás. Sí, debes de ser feliz como eres. Y déjame decirte que si no eres feliz, entonces tú necesitas a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Porque una vez que tú tienes a Jesús en tu corazón, sabes que toda tu vida está diseñada por Él y que Él tiene control de cada aspecto de tu existencia. Si estás estudiando o si estás trabajando en algún lugar, Dios te tiene ahí. Si te has casado con esta persona o con aquella, es porque Dios así lo ha querido. Si vives en esta ciudad o en aquella otra, es porque Dios así lo quiere. Así que gocémonos en la providencia de Dios. Veamos al siguiente versículo. Y dice así en Job 14:5, tú, le dice Job a Dios, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Así pues, Dios sabe cuándo vamos a morir. Dios sabe perfectamente el minuto, la hora, el día, el mes y el año en que vamos nosotros a morir. Pero así también Dios tiene en su control el tiempo exacto en que tú te vas a casar, o el tiempo exacto en que tú te vas a graduar, o el tiempo exacto en que vas a comprar una casa. Dios tiene control de tu vida. Y debemos de levantar las manos al cielo y darle gracias a Dios por lo que somos. Así, chaparritos, o altos, gorditos, o delgados, blancos o morenos. Gracias a Dios que nos quiso hacer así, con las características que tenemos, las características genéticas, las características de raza, las características que nos hacen ser únicos. Bendito es Dios. Veamos el siguiente versículo, por favor. Dice en Jeremías 10:23, yo sé, dice Jeremías, le dice al Señor, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. No somos capaces de planear un solo día. Porque si Dios nos dejara planear un solo día, seguramente que vamos a cometer un error, vamos a tener un accidente, vamos a trastornarnos. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios. Y por eso, querido amigo, si tu vida le pertenece a Dios, haz lo que Dios te ordena hacer. Dice Pablo, ya basta hasta aquí de haber vivido como todos los demás, de haber vivido en la impiedad, de haber vivido en el pecado. Ya no más. Ahora, a partir de aquí, vivamos para Dios. Trabajemos para Él. Disfrutemos la vida dándole gracias por todos sus dones.
que tienes un plato de frijoles y es todo lo que vas a comer hoy, bendito Dios. Qué bueno que tenemos frijoles. Así que pues, si tú eres mujer y dices, ¿cómo me gustaría ser hombre para pisotear a las mujeres? Estás equivocada. Dale gracias a Dios porque tú eres mujer y tienes maravillosamente dones que los hombres no tienen. Bendito es el Señor. Sigamos leyendo cómo dice la Biblia acerca de que Dios interactúa en la vida de cada uno de nosotros. Dice en Proverbios 16:1, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Sí, tú puedes hacer tus propios planes. Dices, voy a ir a Acapulco en estas vacaciones y me voy a hospedar en el Marriott. Pero fíjate bien, la respuesta correcta viene del Señor. A lo mejor Dios te dice, no. Tú vas a ir a la cárcel, a la penitenciaría de tu ciudad y vas a pedir hablar con las personas indicadas para que te den permiso y compartas un desayuno que lleves y el evangelio a aquella persona que nadie visita. Y créeme, te vas a sentir diferente, te vas a sentir bien, te vas a sentir agradecido con Dios por la oportunidad que te ha dado de compartir un pan con alguien que no te conoce y que te lo va a agradecer, y una palabra, el evangelio, que le va a dar vida abundante y además libertad. Sí, estará en la cárcel pagando un delito, pero tendrá libertad en su espíritu. Y tú, además de estar agradecidos con Dios de esta bendición y oportunidad, también le darás gracias a Dios por la libertad de que ahora gozas. Sigamos leyendo cómo nos dice la Biblia. En 1 Corintios 4:7, Dios te ha dado y a mí un montón de beneficios, un montón de dones. Veamos cómo dice, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? Le dice Pablo a los corintios. ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, entonces, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Pablo les llama la atención a los corintios, porque si ustedes tienen el don de profetizar, pues no te jactes, porque Dios es el que te ha dado ese don de profetizar. Pero si a ti te ha dado el don de servicio, no te sientas orgulloso y desdeñes a los que no tienen ese don. Dale gracias que lo tienes, porque Dios te lo ha dado. Así que todos los dones que tenemos espirituales, o bien llamados naturales, que a final de cuentas todos provienen de Dios, son dones que Dios te los ha querido dar a ti por el puro afecto de su corazón. Dale gracias, es un privilegio que los tengas. Úsalos. Dice la Biblia, el que sabe enseñar, enseñe. Entonces, dale gracias a Dios porque Dios está cooperando contigo para que tú seas bendecido, se cumplan los propósitos de Dios y Dios sea glorificado. Vamos a ver el siguiente versículo que nos dice así. David, que era un hombre de armas, un hombre guerrero, seguramente llevaba horas y horas practicando todos los días cómo luchar. Seguramente hacían como prácticas con sus amigos, con armas de madera, o pueden ser con armas reales, procurando no lastimarse, como dicen que algunos soldados de élite hacen, en que están haciendo ejercicios y utilizan armas con balas de verdad, con municiones de verdad. Entonces vemos aquí cómo David dice que Dios es el que le da esa fuerza y además esa habilidad para saber luchar. Vamos a leerlo. Dice, entrena mis manos, Dios, para la batalla, y Dios fortalece mi brazo para tensar
un arco de bronce. Así que David reconocía que esas habilidades y esa fuerza que él tenía era porque Dios se las daba. Sigamos leyendo el siguiente versículo. Dice así, Proverbios 21:1 dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Y si Dios guía el corazón de un rey para que promulgue las leyes que Dios quiere, para que busque el beneficio del pueblo que está a su cuidado, para que evite la guerra con el país enemigo, si Dios guía el corazón de un rey, también guía tu corazón y el mío. Démosle gloria, alabanza y gratitud, porque Él coopera con nosotros para llevarnos como un barco a buen puerto. Querido amigo, el hecho de que Dios está continuamente cooperando con toda su creación, llamado esto concurrencia, no significa que el hombre sea irresponsable de sus actos. El hombre es un ser moral. Y si el hombre comete pecado, es absoluto y totalmente culpable. Eso lo veremos en la siguiente exposición. Por favor, no te equivoques. Si tú pecas, tú eres el responsable. Y si es así, ven a Jesucristo y pídele perdón de tus pecados, que dice la Biblia que Dios es amplio y generoso en perdonar. Y seguramente que Dios, viendo tu corazón, genuinamente te apartas tú del pecado, Dios te perdonará. Gracias pues por estar con nosotros y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Somos tus hijos gracias a que tú nos has llamado y nos has despertado a esta realidad de que somos pecadores y necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Te ruego por aquellas personas que, no siendo tuyas, han escuchado esta predicación, que se vuelvan a ti y que con sencillez y sinceridad en su corazón te pidan perdón y tú las perdones y las hagas nacer en tu reino. En el nombre de Jesús, que así sea. Gracias. Amén. Querido amigo, pues estamos en época de pandemia y todos los días estamos orando a partir de las 6 de la tarde, pidiéndole a Dios que se cumplan sus propósitos y que Dios sea grandemente conocido en todo el mundo. A través de esta pandemia, estamos seguros, Dios está bendiciendo a mucha gente. Únete a nuestra oración todos los días. Síguenos en YouTube y en Facebook, Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Y bueno, todos los días, miércoles a las 7, viernes a las 7 y domingos a las 12, puedes ver nuestra predicación. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.